DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta primera mañana por acá por DTV, primera mañana por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se retoma la actividad parlamentaria con debates en las diferentes comisiones. Por lo menos hay dos comisiones convocadas a partir de horas del mediodía y que van a analizar diferentes proyectos de ley. Proyectos que pueden formar parte de una posible agenda pensando en una futura próxima sesión en la Cámara de Diputados. Dejamos ahí el tema flotando en el aire porque la intención del oficialismo es antes del día 19 de noviembre, es decir, antes del balotaje, poder tener una sesión especial en la Cámara Baja. Mañana está convocado también una sesión especial simplemente para poder aceptar renuncias de legisladores nacionales que van a ocupar otros cargos ya institucionales en la República Argentina y más particularmente en sus respectivas provincias, como es la provincia de San Luis o en la provincia de Tucumán. Y por el otro lado, también está convocada una asamblea legislativa para mañana a la tarde, 2 de la tarde, diputados y senadores, para ratificar lo que fue el resultado electoral y convocar al balotaje formalmente por parte del Congreso Nacional, convocar al balotaje del próximo 19 de noviembre y definir quién va a ser el próximo presidente de la Argentina, o Sergio Massa o Javier Milei. Eso lo va a decidir el pueblo argentino el próximo día 19 de noviembre. Voy a saludar a mis compañeros. Señorita Caro Ramos, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fer? Buen día, buen miércoles. Bueno, efectivamente, una jornada donde se reactiva un poco la actividad en la Cámara de Diputados, puntualmente 2 reuniones de comisión. La primera a las 14 horas, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside el diputado Hugo Yasky para tratar proyectos que también están atravesados por la campaña electoral, claro, ¿no? Que tienen que ver con penalizar o sancionar de alguna manera el negacionismo, también el antisemitismo. Por supuesto, también todo se enmarca en el aniversario de los 40 años de democracia que se cumplió el día lunes. Así que vamos a estar repasando algunos de los proyectos que se van a tratar en la Comisión de Derechos Humanos. Y luego a las 16:30, la Comisión de Educación, que encabeza Blanca Osuna, va a seguir tratando, mejor dicho, el proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con aumentar la inversión en materia educativa. Bueno, una comisión que en los últimos meses ha tenido mucho trabajo, mucha actividad en relación a lo que aprobó también la Cámara de Diputados en sus últimas sesiones, que es con la creación de diferentes universidades en distintos puntos de la República Argentina. Señor Martín Di Natale, buen día, ¿cómo le va? Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, el tema educativo obviamente se instala también en el debate en el Congreso. Vamos a hablar de esto en detalles, de lo que es este proyecto de ley de financiamiento educativo, que lo presentó el ministro de Educación, Persic, la semana pasada en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar en detalles de este proyecto de ley, que más allá de un aumento de lo que tiene que ver con presupuesto en educación del 6 al 8% del PBI nacional, es un proyecto que va más allá de eso, con cambios profundos en lo que tiene que ver con el contenido y el formato de los diferentes ciclos de la educación en la Argentina. Sí, sin dudas, no solo el debate sobre la educación tiene que pasar por los fondos, por el presupuesto, sino también tiene que pasar por otros puntos respecto a modificaciones. Recientemente lo hemos tenido aquí en Diputados Televisión al diputado Daniel Arroyo, quien señaló que es y tiene presentado un proyecto y que seguramente ese proyecto al candidato del Frente de Todos, Unión por la Patria, Sergio Massa, ya se lo ha acercado, que es una modificación global de la escuela media. Dice, hay que tener una escuela secundaria pensando en el siglo XXI.
No podemos tener una escuela media del siglo XX. Bueno, parte del proyecto de financiamiento educativo plantea también que la escuela secundaria tenga salida laboral, Claro. e incluye formatos de capacitación en robótica, en diferentes salidas laborales y digamos, se equipara con lo que hoy son las escuelas técnicas para dar justamente salida laboral. De todo esto vamos a hablar, por supuesto, en detalles aquí en DTV, porque es hoy uno de los debates principales que se va a desarrollar durante el día de hoy en la Cámara de Diputados. Bueno, y sin dudas, Caro, vos también vas a estar ampliando parte de lo que va a ser la actividad de la jornada de hoy en las comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos, pero son dos comisiones, dos temas a analizar que tienen y están relacionados con la campaña. Sí. Hay respuesta desde el oficialismo hacia propuestas de la oposición o contrapropuestas a la oposición, ¿no? Exactamente, sí, a ver, los proyectos vinculados al negacionismo, que son los que vamos a detallar más adelante, tienen ya bastante tiempo de vigencia, sí, pero sin dudas, como vos bien decís, son de alguna manera una reacción a diferentes expresiones por parte de dirigentes políticos, sobre todo de espacios vinculados a los libertarios, ¿no? Que de alguna manera ponen en tela de juicio lo sucedido durante muchos años en el país. De alguna manera esto es una respuesta a esas expresiones. Me gustaría saber qué piensa el espacio justamente libertario respecto de estos proyectos. Algunos plantean, por ejemplo, sanciones a nivel de multas por negar justamente cuestiones vinculadas al terrorismo de Estado, claro, a los discursos de odio también. Otros directamente plantean penas de prisión y también lo que plantean es fundamentalmente capacitaciones para funcionarios, sobre todo funcionarios públicos, personas que ocupan la función pública en materia de derechos humanos. Y esto tiene toda una significación en el marco de lo que vimos el día lunes, con actos en todo el país, un acto importante del radicalismo, ¿no? Un radicalismo que está en momentos bastante convulsionados, ¿no? Sí. Sobre todo por lo que está atravesando Juntos por el Cambio en su conjunto, a partir de lo que ha sucedido con el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la fórmula de Milei. Te agrego, Fer, un dato que por ahí no tiene que ver con específicamente con la agenda parlamentaria, pero hoy también se definen los detalles del debate presidencial. Importante. El tercer debate presidencial que va a tener lugar el día 12 de noviembre, entre Massa y Milei, cara a cara los dos, se van a definir las reglas vinculadas a, bueno, si se puede o no tener apuntes, por ejemplo, si se pueden desplazar por el escenario, qué tipo de intercambios van a tener, qué temas se van a abordar, así que eso también es algo para mirar en el día de hoy. Claro, ¿no? Hay que ver de qué manera se va a hacer, ¿no? Si va a ser más ágil, porque en definitiva ahora va a haber dos candidatos, habrá que ver cuántos moderadores va a haber, ¿no? Si siguen siendo van duplas. a ser cuatro, aparentemente. Van a ser cuatro. Cuatro periodistas, sí. Pero bueno, sí, naturalmente hoy va a ser un día decisivo porque, como dice Caro, se van a poner en juego las reglas que se van a instalar en el debate. Hablaban de algunos que querían llevar papeles, mostrar incluso documentación. Va a estar limitado ese tipo de cuestiones, pero bueno, hay que ver cómo termina cerrando hoy el tema de la reglamentación del debate. Bueno, hay que ver también un poquito como antecedente lo que ocurrió me parece que fue el único debate que se dio para un balotaje entre fue el único 2015, balotaje, ¿no? Scioli y Macri. Scioli y Macri. Claro, es cierto, porque antes no era obligatorio el debate presidencial, luego se estableció por ley. Claro. Tampoco hubo balotaje anteriormente, claro. ¿no? El único balotaje que pudo haber existido era el de Menem-Kirchner, que Menem se bajó. Claro. Estamos hablando del año 2002. Sí. Y después, bueno, fue el balotaje de Macri y Scioli, ¿no? Claro, exactamente. Que de hecho, si no recuerdo mal, Scioli no participó del primer debate, ¿no? El de la elección general. Le había dejado la silla vacía, o estoy equivocada. Me parece que no estuvo, exactamente. Porque fue muy resonante la silla vacía de Scioli en ese momento, claro, que se la puso igual para exponer justamente su ausencia. Después del otro debate, como dice Martín, sí participó. Claro, porque el primer debate que se dio, que se organizó en la Facultad de Derecho, lo organizaron, digamos, ONGs. Claro, ¿no? Claro, exactamente, no cuando todavía no era ley. No era ley.
A partir de ahí después se empezó Claro. a hacer Sí, una ley. con la Cámara Nacional Electoral. Claro, ¿no? exactamente. Y ahora tenemos que es la obligatoriedad de los candidatos a ir. Ah, En principio puede el candidato no ir, pero digamos que tiene sanciones fuertes para poder llevar adelante una campaña política, ¿no? Como Sí. es, no va a tener espacios publicitarios, donde en definitiva va a estar esa silla vacía permanentemente mostrándose y eso impacta en la campaña sí, claro. del candidato, porque además la sociedad también estamos y nos vamos acostumbrando a escuchar esos debates. Claro. La cantidad de público que estuvo siguiendo las alternativas del debate presidencial tuvo picos de rating. Exactamente, tuvo mucha repercusión, mucha gente mirando y pienso en el impacto electoral. Es un poco difícil de medir, ¿no? Claro. Cuánto impacta el debate a la hora del voto, pero te pongo el caso del ex candidato Juan Schiaretti. Sí. Él estaba muy satisfecho con el debate, en su entorno decían, por mí que se hagan 20 debates más, porque claramente a Schiaretti le sirvió para crecer en nivel de conocimiento, Claro, ¿no? claro, totalmente. Así que en ese caso, por ejemplo, le sirvió y de las PASO a las generales aumentó la cantidad de votos, Claro. obtuvo casi el 7%, ¿no? También le sirvió a Miriam Bregman. Ujú. No se vio reflejado en los votos, porque es verdad que la performance del Frente de Izquierda no fue la mejor en las últimas elecciones, pero sí le sirvió a Miriam Bregman para posicionarse ante la sociedad. Eso sí le Exactamente. sirvió porque muchos han señalado que esas frases que Miriam Bregman le apuntó a Javier Milei cuando le señaló que era un gatito mimoso y no un león, esas frases taquilleras son las que después tomaron también los diferentes candidatos para tratar de buscar frases similares en el segundo debate presidencial. Exactamente. Porque vieron que era un tema que redituaba y bastante para los candidatos. Y en el caso de Juan Schiaretti, terminó teniendo 7 puntos en lo que fue la última elección. Ahora, Fernando, hablando de debates, vos mencionabas recién la sesión especial de mañana. Está claro que es con un temario acotado, es para aceptar las renuncias de legisladores, es para ratificar la fecha de balotaje por parte de la justicia electoral, pero está claro que seguramente se va a colar el debate de campaña electoral. ¿Por qué? Porque está pedido en el medio este reclamo de un sector importante, Juntos por el Cambio, que exige un corrimiento de la fecha de elecciones para no superponerse con el feriado previsto justamente para el 19-20, para el 20, mejor dicho, lunes 20, y este reclamo, que también lo hizo la Cámara Nacional Electoral al Gobierno Nacional, obviamente no recibió respuesta. El Gobierno ratifica la fecha del feriado, pero desde el sector del PRO, sobre todo, y los libertarios también están pidiendo un corrimiento de la fecha del feriado para que no se superponga y que no disminuya la cantidad de votantes justamente en un feriado largo que seguramente mucha gente va a irse de sus lugares de votación. Obviamente esto va a generar un nivel de abstención un poquito mayor quizás que en otros momentos, ¿no? Este proyecto lo está planteando Cristian Ritondo y Hernán Lombardi. Exactamente. Y después, acompañado obviamente por el bloque del PRO. Seguramente, y por lo que dice la gente del PRO lo van a plantear en la sesión de mañana. Seguramente este tema se va a colar en el debate, ¿no? Más allá, reiteramos que en el temario no está previsto ningún tipo de tratamiento de otro proyecto de ley, ¿no? Bueno, a ver, a las 14 horas, como ya anticipamos, reunión de la Comisión de Derechos Humanos, varios proyectos, varios temas que tienen que ver, claro, con, ahí se va también a colar la campaña electoral y este balotaje entre lo que es el Frente de Todos y La Libertad Avanza. Caro. Así es, Fer. Antes de empezar a desarrollar el tema, quería hacer una breve acotación a lo que hablaban del feriado. Es interesante lo que dice Martín, porque la sesión solamente está convocada para aprobar renuncias y jura de sus reemplazantes. O sea que si intentasen tratar el proyecto de Lombardi y Ritondo, necesitarían una mayoría agravada, ¿no? De 3/4 de los votos, porque ni siquiera está en el temario, con lo cual es imposible, te diría ya a esta altura, que
avance ese tema, sería más una movida política, Claro, ¿no? y una repercusión mediática, porque Exactamente. hay dos escenarios en el Congreso cuando hay sesión. Uno es el recinto Sí. y el otro es Pasos Perdidos, donde estamos los medios esperando las repercusiones a primera mano de los propios legisladores nacionales. Exactamente, y además está el antecedente, creo que fue 2015, cuando sí se modificó por decreto, porque cuando le preguntan a Massa dice sí o sí tiene que ser por ley, pero hay un antecedente de un decreto, ¿no? Donde sí se cambió la fecha electoral, así que también está ese tema dando vueltas. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en lo que va a suceder hoy a partir de las 14 horas en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que preside Hugo Yasky. La verdad que el temario es bastante amplio, pero acá voy a hablar de un proyecto puntual que lo presentó la diputada Mónica Litza del Frente de Todos, más precisamente de lo que es el Frente Renovador, una mujer muy cercana al ministro y candidato Massa, para crear un observatorio para la convivencia democrática. Por supuesto, tiene toda una significación esta semana abordar este tema. La de hoy va a ser una reunión informativa. No está previsto en principio que haya dictámenes, pero se van a empezar a tratar los distintos proyectos. ¿Qué es lo que busca este observatorio? Fortalecer el diálogo político y la convivencia democrática, mitigando los discursos de odio, violencia e intolerancia, como así también promover la concordia y la convivencia política. Eso es el objetivo que persigue este nuevo observatorio que propone la diputada Litza. Vamos a ver más detalles en las próximas placas. ¿Cómo estaría integrado este nuevo observatorio? En primer lugar, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, actualmente el cargo lo ocupa un exdiputado, Horacio Pietragala, que además es integrante de una de las organizaciones hijos, ¿no? Claro. Así que quedaría para quien ocupe el cargo en ese momento. La máxima autoridad en materia de derechos humanos de cada provincia, porque en algunos casos seguramente es ministerio, en otros secretaría, bueno, la máxima autoridad en la temática, un representante de los organismos de derechos humanos, los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de cada Cámara, o sea, de diputados y de Senado, y un representante de los sectores académicos designado por el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. También tenemos información vinculada a las funciones que tendría este observatorio que propone la diputada Litza: diseñar programas de estudio, charlas, cursos, seminarios y cualquier otra acción académica sobre la temática, proponer acciones a los poderes públicos y capacitar a las personas que cometan este delito del negacionismo que hoy, como decíamos, no existe en el Código Penal, pero también en este proyecto de Litza está contemplado penalizar y sancionar el negacionismo. Son como dos cosas que van de la mano, ¿no? Y ahora sí, puntualmente, esto es lo que propone la diputada Litza, que es modificar el artículo 213 del Código Penal de la Nación, que establece: será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, esto ya está, ¿no?, actualmente, prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Y agrega: cuando la apología se refiera a delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio, represión ilegal, desaparición forzada de personas, o consista en negar o minimizar gravemente o justificar el terrorismo de Estado, el genocidio, la represión ilegal, nuevamente, desaparición forzada de personas u otros crímenes contra la humanidad, esta pena va de 1 a 3 años. Fíjate, apología de delito, 1 mes a 1 año. Y esto de agravante por este tema, 1 a 3 años. Crece considerablemente la pena, obviamente es excarcelable 3 años, pero no deja de ser un aumento de la pena. Tenemos más placas, porque además hay un agravante más, que es cuando quien lleve adelante esta conducta fuese un funcionario público, se incluirá la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. O sea que ese funcionario que realice una apología del delito vinculada al terrorismo de Estado no va a poder ejercer más cargos públicos, ¿no? Una pena bastante dura. Claro, y me parece que lo que habría que también aclarar ahí, seguramente será parte de lo que va a ser el debate en comisión: qué pasa si quien lo dice es
hoy un funcionario público? ¿Es un funcionario público en funciones o funcionario público, un diputado, un senador nacional? Vos decís si se los Y es se los saca motivo del para cargo. expulsarlo Y bueno, de la Cámara, de la Cámara, nacional o de la legislatura provincial en caso de ser un legislador provincial. exactamente. Bueno, entonces, y además te agrego lo último, el funcionario público, además de la sanción, tendría que hacer la capacitación en derechos humanos a cargo justamente de este observatorio que propone la diputada Litza. Recordemos entonces hoy a partir de las 14, Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Muy bien, gracias Caro, porque esto va a ser uno de los temas centrales. Caro planteaba, es interesante saber cuál es la postura de los libertarios. Veremos si los hoy 3 diputados que tienen el bloque libertario, Javier Milei, Victoria Villarroel, Carolina Píparo, van a participar de la reunión. No forman parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero los diputados, todos en su conjunto, los 257 diputados, pueden participar de cualquier debate en comisión. Al no formar parte de la comisión, después no podrán firmar un dictamen. Pero lo cierto es que sí pueden participar, pueden opinar, pueden tener uso de la palabra, no podrán firmar un dictamen y después tendrán que volver a hablar, en caso que quieran, en el propio recinto de la Cámara, para esta Comisión de Derechos Humanos o para cualquier otra comisión. Así que veremos. Habitualmente los 3 diputados libertarios no participan de reuniones de comisión, únicamente participan de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que es donde se reúne la presidenta de la Cámara con y las autoridades de los diferentes bloques e interbloques para definir los tiempos de una sesión, los mecanismos que va a tener una sesión. Ahí sí participan, pero de los temas a debatir en cualquier comisión, los libertarios no están participando. Creo que a partir del 10 de diciembre, con el número importante que va a crecer esta bancada, de casi 40 diputados nacionales, ahí no solo que van a tener que participar, sino que más de uno de ellos formará parte de la comisión y en algunos casos podría ser hasta autoridad de comisión, ¿no? Me parece que empieza un rol distinto. Y algunos cargos les van a corresponder. Claro, sí. Claro. Empezar un rol distinto para la libertaria aquí en el Congreso Nacional, con mayor presencia, mayor contacto también con los periodistas parlamentarios. Hoy esperemos. Prácticamente no hay un contacto habitual, digamos, con los 3 diputados, ¿no? Me parece que sí, es cierto. importante. Eso es también, cierto, ¿no? es importante el claro. contacto con la Y prensa. en el caso concreto, como vos decís, Fer, de tener la presidencia de algunas de las comisiones, inevitablemente van a tener que interactuar. Y bueno, después por otro lado también seguramente van a interactuar con referentes del PRO que los apoyaron o los están apoyando a la figura de Milei para esta campaña electoral, ¿no? Claro. Sí, hablando de interactuar, también un poco más que interactuar, ya se está hablando, obviamente son todo especulaciones, sí, ¿no? Pero este sector del PRO, que como dice Martín, acompaña la candidatura de Milei, ya está explorando de alguna manera una alianza a nivel de interbloque. Esto, reitero, es una versión, pero ya lo escuché de varios diputados que dicen, bueno, si nosotros nos aliamos de alguna manera con la Libertad Avanza, podríamos conformar un interbloque que no sería un bloque, sino más bien una alianza donde cada uno, por supuesto, tenga su identidad. Sí. Pero lo que uno se pregunta es qué pasa con el otro sector del PRO, que se mantiene de alguna manera, no sé si neutral, pero no apoya a Milei. Bueno, ¿qué pasa con ese sector del PRO y todo el resto de lo que es el ala radical, de la coalición cívica, Evolución Radical? ¿Qué harían en ese caso si un sector del PRO quiere, en definitiva, aliarse a Milei, ¿no? Claro. Y lo más probable es que deje de existir como hasta ahora el bloque o interbloque Juntos por el Cambio, ¿no? Dadas las circunstancias, cómo se dieron los últimos pasos de apoyos a Milei, apoyos a Massa, neutralidad o no neutralidad, en función de todo eso, da la impresión que el mapa de lo que es Juntos por el Cambio se reconfigurará a partir del 10 de diciembre y seguramente, teniendo en cuenta todos estos temas, va a quedar completamente dividido. Yo en las últimas horas hablé con 2 diputados radicales que van a continuar con el mandato, más allá del 10 de diciembre. Lo que señalan es que la idea de ellos es mantener
lo que es la estructura del interbloque de Juntos por el Cambio, mantener el nombre de Juntos por el Cambio, porque si uno compara lo que fueron en los últimos años, tomando los últimos 20 años de acuerdos o alianzas electorales, muchas alianzas electorales nacían y morían después de una elección. Juntos por el Cambio es la única que permaneció ya, por lo menos en las últimas 3 elecciones. Es lo que llevó a Cambiemos a ganar en el año 2015 y después de la derrota del 2019 continuaron trabajando de manera conjunta, a tal punto que al día de hoy Juntos por el Cambio ha logrado varias gobernaciones. Exactamente. Es un momento donde, desde el punto de vista político, institucional, Juntos por el Cambio, me parece que es el mejor momento que está pasando, más allá de esta crisis puntual del PRO principalmente, pero Juntos por el Cambio está pasando en un momento en el cual creció el número de gobernadores, creció el número de intendentes y el número de legisladores nacionales. Claro. Sí, se vio un poco, bajó el número de legisladores nacionales a partir del crecimiento de una tercera fuerza. Claro. Pero lo cierto es que en el medio de esta crisis hay un sector del PRO principalmente que es el que tendría que salir y armar otro interbloque. Exacto. A mí lo que me dicen desde el radicalismo es justamente eso. Hoy la pelota la tiene el PRO. Si hay alguien que va a romper es el PRO. Claro. Nosotros nos mantenemos en el mismo lugar y queremos también mantener el interbloque. Ellos lo que dicen es, nos mantuvimos unidos durante todos estos años, estos últimos 4 años de gobierno kirchnerista, dicen ellos. ¿Cómo nos vamos a romper ahora? Donde, bueno, vamos a ser decisivos de alguna manera, ese bloque o interbloque va a ser decisivo, ya sea si gana Massa o si gana Milei, ¿no? Claro. Van a ser los grandes árbitros, te diría, a la hora del quórum, de las votaciones, porque claramente es el espacio que define, van a tener 93 diputados, no, ya está elegido, ¿no? El Congreso, van a tener, si se mantiene esta unidad, 93 diputados. Entonces es un bloque interesante, ¿no? Sí, lo que me parece va a ser un faltante importante y da la impresión que esto también es un tema a analizar, es una figura, digamos, que unifique todo esto, como lo que era en su momento, lo que fue hasta ahora Mario Negri. Claro. Se va Mario Negri de la Cámara de Diputados, no renueva su banca, con lo cual no aparece por lo menos inicialmente, ¿no? Por ahí después sí se va dando en la práctica alguna figura preponderante que pueda unificar criterios como lo hacía Mario Negri con referentes del PRO, con el radicalismo, ¿no? Y que ha llevado adelante en los últimos años la voz cantante de Juntos por el Cambio como interbloque, tratando de unificar posiciones, en algunos momentos con bastante tensión, en algunos proyectos de ley con encontronazos, pero al fin y al cabo Mario Negri se plantaba como una figura que trataba de unificar posturas. Hoy, mejor dicho, a partir del 10 de diciembre, este tipo de figuras no aparece, por lo menos en el horizonte cercano. Habrá que ver qué es lo que pasa con eso, y no es un tema menor, ¿no? No, claro. El radicalismo me parece que está también discutiendo puertas hacia adentro quién va a ser el sucesor o la sucesora de Mario Negri. Recordemos que Negri, presidente del bloque, y vicepresidenta es Carina Banfi. Exactamente. Que renovó su banca. Renovó su banca por el sector de Patricia Bullrich, justamente. Para mí es muy interesante ver, para mí en esto va a ser decisivo la renovación partidaria, tanto del PRO como de la UCR. En diciembre se renuevan autoridades de los dos partidos. En la UCR tenés un Morales bastante debilitado, ¿no? Acompañó a Rodríguez Larreta, perdieron la interna, y hay que ver ahí si Martín Lustó pide pista de alguna manera para conducir el radicalismo. Y de ahí se va a derramar todo el poder del Congreso, ¿no? Reparto de cargos y demás. Y en el PRO también, bueno, Patricia Bullrich reasumió la presidencia, pero también renueva autoridades, y ahí hay varias figuras, ¿no? Gobernadores electos, la diputada Vidal también, Jorge Macri. Bueno, todos esos liderazgos, cómo van a influir después en el reparto de poder en el Congreso, me parece que es un factor a tener en cuenta, ¿no? El bloque libertario va a tener interbloque. Claro. No va a ser un bloque... Va a tener interbloque, no tenía esa... No va a ser el bloque de 38, creo que van a ser. 39 me dieron a mí los cálculos. A mí lo que me dicen que va a ser
interbloque. El primer interbloque que se va a armar dentro de los libertarios ya lo adelantó Carlos Zapata. Ajá. Ahora Patria, que ingresan por los libertarios, 2 diputados de Ahora Patria por Salta. Sí. Carlos Zapata se suma al bloque Ahora Patria de 3 diputados. Y esos 3 diputados formarían parte del interbloque con los libertarios. Junto con Libertad Avanza. Con la Libertad Avanza. Claro. O Y sea, veremos- Zapata hoy está en Juntos por el Cambio, Hoy en está el junto interbloque. como Juntos por- interbloque, Ahora ¿no? se iría a lo que es la Libertad Avanza. Mantendría el bloque propio de Ahora, Sí. Ahora Salta, Sí, ¿no? Ahora Patria, perdón. pero en el marco de la Libertad Avanza. Pero en el marco de lo que Ujú. va a ser el interbloque de la Libertad Avanza. Bien. Y me dicen que hay otras provincias, los sectores libertarios hicieron acuerdos con otros partidos en provincias y esos partidos tendrían también su propio bloque dentro de la Cámara de Diputados formando lo que es el interbloque de la Libertad Avanza. Ahora, pero todo esto, Fernando, en función de, estamos pensando también hay que pensarlo en función del resultado del balotaje. También. Porque, a ver, haciendo un ensayo inicial, suponiendo que gana Milei, vamos a suponer, ¿vos creés que, por ejemplo, el PRO no va a poder sumarse a ese interbloque? El sector del PRO que apoyó a Milei, estamos hablando de toda la línea de Bullrich-Macri, que son unos 30 diputados. Claro. Digo, si gana Milei, eventualmente, ¿no? En un caso hipotético, ese bloque del PRO claramente no va a estar con los radicales que No, claro. plantearon neutralidad o que apoyan a Massa. Con lo cual es probable también que se reconfigure ese espacio y no se descartaría que se sume a un interbloque como el que vos estás Claro. planteando de la Libertad Avanza y otros sectores minoritarios sumado a este bloque del PRO. No, claro, y tampoco hay que descartar de qué manera se va a reconfigurar puntualmente el bloque hoy del PRO. Claro. ¿No? Que tenemos 30 Exactamente. diputados que están acompañando a Milei, pero hay 20 diputados que no están acompañando a Milei o Claro. mantienen una postura neutral más cercana a la postura de Horacio Rodríguez Larreta. ¿sí? Al mismo tiempo, perdón, en el caso hipotético, también volvemos a hacer análisis hipotético, de que gane Massa, ¿qué va a pasar también con esos radicales que apoyaron abiertamente a Massa? ¿Se quedarán en el bloque de Juntos por el Cambio? Claro. ¿Convivirán con el PRO que apoyó a Milei o se irán con el gran interbloque de Unión por la Patria? Claro. ¿No? Me parece que también ahí hay que ver cómo empiezan a moverse las fichas en función ya sí de un resultado electoral en el balotaje. Bueno, hay especulaciones de aquí hasta el 19. Después del Sí. 19, uno presupone que empezará a reacomodarse lo que es el Congreso Nacional, que no se va a modificar, que el 19 no se elige nada del Congreso porque ya está todo elegido, ya sabemos quiénes son los diputados, quiénes son las diputadas, los que se quedan, los que se van y los que van a asumir su banca o reasumir su banca a partir del próximo 10 de diciembre. Pero lo cierto es que los posicionamientos políticos que va a tener el Congreso va a depender sin dudas de ese resultado electoral, ¿no? Incluso también dentro del radicalismo, no solo la definición quién va a ser su presidente de bloque o presidenta de bloque, sino también qué es lo que va a pasar con la posibilidad de reunificar el bloque radical, Sí. ¿no? Entre Claro. lo que es hoy el radicalismo y Evolución Radical. Exactamente. Son todos interrogantes que habrá que ver de aquí en adelante o principalmente a partir del próximo 10 de diciembre, pero alguna pista recién vamos a empezar a poder tener después del balotaje del próximo 19 de noviembre. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada Dania Tabela, ¿cómo le va? Buen día. Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Martín, estamos con Carolina, estamos, analizando por un Hola, Martín, lado... hola, Carolina. Hola, buen día. Buen día. Por un lado, analizando ¿Cómo lo andan? que es la actividad política de estos momentos, el balotaje que se viene, pero por el otro lado también tenemos la actividad que tiene que ver netamente con lo parlamentario, ¿no? Y lo parlamentario hoy por hoy está pasando gran parte por el tema de la educación. ¿Cómo imagina ese debate para mejorar lo que son los
los índices de fondos, ¿no? Principalmente para la educación, el financiamiento, mejorar el financiamiento educativo? Bueno, nosotros hoy estamos convocando a los gobernadores electos, a gobernadores que están en ejercicio, que han sido reelectos, a sus ministros. Vamos a tener una nueva reunión informativa para seguir escuchando opiniones. Venimos conversando entre los distintos bloques que conformamos Juntos por el Cambio, pero también con el bloque de Frente de Todos, respecto de algunas cuestiones que tiene la ley, que a nosotros nos gustaría profundizar, el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, que a nosotros nos gustaría profundizar, como es el tema de la evaluación, como es el tema de la acreditación de la calidad, como es el tema de la medición de resultados y la posibilidad de discutir la asignación de fondos atado a como incentivos positivos a la mejora en estos indicadores de los que venimos hablando largamente, ¿no? Bueno, cómo se rinden las pruebas estandarizadas, cómo se alcanzan determinados resultados en el marco de la calidad, cómo además se equilibran el aporte del Estado Nacional y las provincias en términos de la educación obligatoria y la educación superior, universitaria. Bueno, hay bastante para discutir. Hay todo un capítulo que tiene que ver con el tema presupuesto que a nosotros nos parece interesante revisar, porque nos parece que el salto que se pega desde el 2015, como tomándolo como índice base, al 2024 es muy alto. Eso no está contemplado en el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo, si bien seguramente también va a tener cambios, va a haber que acompasarlos, ¿no? Estamos discutiendo por un lado una ley de financiamiento educativo que prevé un incremento importante, con el cual por supuesto estamos de acuerdo, pero que nos parece que hay que condicionarlo y que a cumplir resultados, porque además nuestra Argentina invierte poco en educación. Digamos, somos de los países en la región que más invertimos, pero tenemos malos resultados porque hay problemas que tienen que ver con la gestión, que hay problemas que tienen que ver con el solapamiento de programas, etcétera. Digo, me parece que hay que trabajar bastante fino en eso y después acompasar lo que es el financiamiento con la ley de presupuesto que estamos pensando para el año que viene y la parte plurianual del presupuesto, ¿no? Claro, el hecho de tener mayor presupuesto o mayor financiamiento del Estado hacia la educación, esto no quiere decir que automáticamente va a haber mejoras en la educación. Hay que hacer trabajos... No, eso está claro que no. Claro, exactamente. Eso está claro que no. Si vos no tenés claros los objetivos, termina siendo un balde lleno de agujeritos, digamos. Entonces, eso es claramente así. Que uno disponga de más fondos no quiere decir que efectivamente obtengas mejores resultados. Para eso, por ejemplo, hay que trabajar claramente en el censo de infraestructura, que lo hemos planteado tanto el diputado Ferraro como yo en otro proyecto. Es necesario, que lo habíamos empezado, este gobierno lo había empezado y lo suspendió a mitad del proceso, para ver cuáles son las dificultades de infraestructura que tenemos en cada provincia. Yo en la provincia de Buenos Aires tengo escuelas que se les caen los techos, escuelas que no tienen baños y escuelas nuevas, recién creadas, inauguradas, que no tienen alumnos, y a su vez tengo problemas de conectividad en todo el interior bonaerense o escuelas rurales que no tienen internet. Bueno, todo esto en algún lado de la ley de financiamiento tiene que aparecer, porque si finalmente yo no le pongo esta prioridad al gobierno, sea el gobierno que sea de turno, termina asignado en función de las prioridades que establece el gobierno provincial o los gobiernos locales, cuando en realidad nosotros queremos una mejora de la educación de manera integral en todo el sistema a lo largo y lo ancho de todo el país, ¿no? Dania, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda. Bueno, me quedé con algo. ¿Qué tal? Me quedé con algo que dijiste, y es que esto se tiene que acompasar, dijiste, con la ley de presupuesto. O sea, puede pasar que se apruebe primero este proyecto y después el presupuesto. En ese caso, ¿cómo se acomodaría esa situación? Y además, ¿de dónde saldrían los fondos, ¿no? También para aumentar la inversión educativa, porque está claro que si se aumenta para un sector, se tiene que reducir para otro, entiendo. Claro, por eso te digo yo que hay que acompasarlo. El orden sería ese que vos das, Caro, porque la verdad que nosotros tendríamos que poder cerrar la discusión de la ley de financiamiento educativo para que esto esté incorporado en el presupuesto 2024. Si no, ya arrancamos incumpliendo el primer año. Claro, nosotros exacto. Venimos con un arrastre de no cumplir el 6%, digamos, y si lo subimos al 8%, que no es el 8% para el 24, que es el 8% al 2030, que yo creo que incluso se puede estirar un poco más, porque también hay que entender el contexto en el cual el país se encuentra y demás, pero la verdad que primero hay que poder cerrar esto para discutir el presupuesto, por esto que vos decís, de algún lado los fondos tienen que salir.
Entonces, en algún punto no es que estás que la ley de financiamiento educativa la podés sancionar sin decir de dónde van a venir los fondos. Bueno, tiene que haber o una afectación presupuestaria específica de algún impuesto, o tiene que haber reducciones de gasto tributario, o tiene que haber reducción de algún otro tipo de partida. Y en el medio, además, lo tenés que discutir en un presupuesto realista, donde ya anticipo, el proyecto de presupuesto que envía el gobierno al Ejecutivo está subestimando la inflación, que ya no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy, está calculando con un dólar, con un tipo de cambio desfasado del tipo de cambio ya oficial, pero además también del no oficial. Me parece que había una discusión un poco más compleja, que no va a ser solo financiamiento educativo, que en todo caso habrá un dictamen de financiamiento educativo y habrá que esperar, o esto sería mi opinión, que habría que esperar para ir con esta ley al recinto, habría que esperar a que avance la discusión de presupuesto también. Diputada, ¿cómo le va? O Martín por lo menos Natale. hacer reuniones conjuntas. Claro. Sí, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Diputada, le pregunto desde otro ángulo, justamente, más allá del tema del financiamiento educativo, el proyecto de ley plantea también algunas cuestiones que tienen que ver con capacitación, no solo docente, también capacitación y salida laboral en el ciclo secundario para los alumnos. Pero teniendo en cuenta estas variables que plantea el proyecto de ley, y usted que formó parte también de los debates que se dieron en estos últimos días en el Congreso sobre el tema de inteligencia artificial, que no es un tema menor y es un tema que está transversalmente hoy afectando directamente a lo que tiene que ver con la educación. ¿En qué medida este tema, un tema crucial como el que se viene, como el que ya está instalado, que es inteligencia artificial, podría ser abordado desde el plano de la educación? Mira, ahí hay toda una gama de cuestiones para discutir, digamos, ¿no? Primero tenemos que trabajar con los docentes para que sepamos utilizar en el aula la inteligencia artificial. Yo digo, hay como mucha resistencia en esto, a mí me parece que es tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque claro, no, ya está. La inteligencia artificial está transversalizándonos todo nuestro accionar. Hasta te diría yo que en un punto ya hasta decide la marca de café que utilizamos. Me parece que está muy metido en nuestra vida. Entonces, claramente, primero tenemos que aprender, trabajar con los docentes para que puedan trabajar con la inteligencia artificial en el aula y trabajar con los alumnos en el buen uso de la inteligencia artificial y además también protegerlos de aquellas cuestiones que vía la inteligencia artificial afectan la privacidad, la intimidad, las costumbres, pueden modificar sus conductas, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, sí me parece que es un tema a abordar todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos, con el manejo de la tecnología en esto de las formaciones de oficios. Ustedes me han escuchado hablar bastante del tema de formación de oficios y yo siempre planteo el tema de la formación de oficios tecnológicos o 4.0, que tiene que ver con esto de las nuevas herramientas con las cuales nos desempeñamos en el mercado laboral. Me parece que esto es importante que nosotros empecemos a incorporarlo en las currículas de los secundarios, que no es órbita de la nación, sino que es órbita de las provincias, pero sí podés dar un lineamiento nacional para que el Consejo Federal luego tome la decisión de hacerlo en cada una de las provincias. Perdón, el proyecto de ley plantea el tema de incorporación de nanotecnología como una de las materias, digamos, a abordar en el secundario, ¿no? Sí, a mí me parece que hay cosas del proyecto de ley que va muy fino y hay otras que son muy generales. Por eso digo que me parece que hay que equilibrarlo un poco, porque la nanotecnología tampoco es algo que vos puedas desarrollar en cualquier escuela secundaria de cualquier lugar del país. Claro. Se requiere de laboratorios, se requiere de docentes formados, lo digo porque vengo justo de una universidad que trabaja nano, bio, tecnología, genética, no puede hacer cualquiera. Hay una formación específica. Me parece que sí aparece como una de las terminalidades posibles del secundario, me parece que eso está bárbaro. O sea, que nosotros discutamos que no se puede salir más como bachiller contable o bachiller con orientación social nada más, o con orientación en comunicación o con orientación en economía, me parece que eso está bien, porque nosotros tenemos que abrirnos a un nuevo mundo. Pero no tampoco podés decir, bueno, nanotecnología pasa a ser una asignatura más cuando a veces, tenemos dificultades para conseguir profesores de biología básica, ¿no? O sea, me parece que hay que entender que estos son procesos en los que hay que marcar rumbos, marcar agendas estratégicas, como bien hizo el Plan de Ciencia y Técnica 2030, pero que no dejan de ser esto, ¿no? Una agenda estratégica, rumbos,
y que después hay que ir articulando con cada una de las jurisdicciones, que es la complejidad adicional que tiene la educación. Por lo tanto, la ley de financiamiento educativo para mí, conceptualmente, es importante pensar en avanzar en la inversión, hay que hacerlo de una manera planificada, correcta, en vínculo con las necesidades de cada una de las jurisdicciones, hay que trazarse objetivos claros, pero a su vez que sean medibles y que además podamos establecer rumbos de modernización, si se quiere, de algunas cuestiones educativas. ¿Cómo es esto? El uso de la inteligencia artificial, la incorporación de nuevas terminalidades secundarias, la posibilidad de la formación de oficios más modernos que nos permitan generar valor agregado a las personas y en la producción, que se ayornen a las áreas de vacancia de cada una de las provincias. Nosotros debemos trabajar mucho en el desarrollo de las economías regionales. Bueno, me parece que hay todo un tema ahí, por eso la importancia de que hoy gobernadores, ministros y distintas organizaciones participen del debate, porque justamente me parece que hay que incorporar la mirada federal a esta ley, que más que una ley de financiamiento educativo, es una ley más amplia, ¿no? Tiene muchísimos más objetivos y me parece que hay que trabajarla con profundidad. Claro, ahora, Dania, ¿usted piensa que la mayoría de los integrantes de la comisión o la mayoría del Congreso piensa que es importante o necesaria esta transformación en lo que tiene que ver con los programas educativos a nivel medio, pensando en lo que va a ser después los estudios superiores, estudios universitarios o terciarios? Porque durante la campaña no se los escuchó mucho a los candidatos hablar sobre estas transformaciones. Sí hablar de algunas propuestas que tienen que ver con más o menos o nula participación del Estado Nacional. Sí, porque como, bueno, ya lo digo siempre, ¿no? El tema educativo es como que nunca forma parte de la agenda de la discusión presidencial. La verdad es que incluso hubo un segmento específico en uno de los debates y digo, salvo que Patricia Bullrich, que con mucha claridad dijo, bueno, mi proyecto es la esencialidad educativa y tengo que tener 190 días de clase, el resto sobrevoló en un discurso con más o menos participación del Estado en la lógica educativa o algún reclamo sectorial, como en el caso de la diputada Berman, de la candidata presidenta Berman, que planteó el tema del salario docente. Me parece que siempre caemos en lo mismo, en el mismo reduccionismo, porque justamente el tema educativo requiere un debate mucho más profundo para que sea realmente un consenso. Sí, yo creo que entre los diputados, por lo menos los que formamos parte de la comisión, hay un consenso general de que esta ley puede tener un aporte positivo, no solo desde el financiamiento ni el aumento de la inversión, te insisto, yo no quiero caer en ese reduccionismo, tampoco lo quiso hacer el gobierno cuando presentó el proyecto de ley, porque de hecho tiene muchísimos objetivos que bueno, le he planteado al propio ministro cuando estuvo, le dije, bueno, me parece que son muchos y que cuando algo es mucho, después queda difícil poder medirlo, pero sí me parece que hay que pensar en poder marcar en esta ley estos avances en los que hay acuerdos, todo lo que es evaluación, todo lo que es sistemas de información, todo lo que es infraestructura, digo, me parece que esto, modernización de la currícula con las limitaciones lógicas de lo que le corresponde a las jurisdicciones, ¿no? Esto hay que ser respetuoso de las competencias que tiene cada jurisdicción en el tema educativo y sobre todo del federalismo y de las diferencias provinciales que tenemos. Sí, Dania, me gustaría llevarte al terreno político y sobre todo a la Qué raro. Sí, la verdad que venimos hablando bastante de la reconfiguración de Juntos por el Cambio, ¿no? La verdad es que es uno de los temas que hay que mirar con lupa porque va a ser decisivo en el próximo Congreso. Y aprovechándote, me gustaría saber cómo estás viendo el escenario y cómo se podría reacomodar lo que hoy es el interbloque Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre. Mira, yo no quiero pecar de optimista, pero a ver, porque no tenemos nada para ponernos contentos hoy. Primero, yo creo que lo que pasó hoy en Juntos por el Cambio es que hay algún grupo de líderes de Juntos por el Cambio, que no les quito mérito, mucho menos peso, ¿no? Estamos hablando del expresidente de la Nación, estamos hablando de nuestra ex candidata a presidente, que han decidido acompañar un candidato en el balotaje. Hay otro sector, como al que yo pertenezco, el Partido Radical, que hemos decidido efectivamente no acompañar a ninguno de los dos candidatos, no nos parece que ninguno de los dos candidatos sea la salida para la Argentina, y no vamos a ser cómplices del modelo autoritario fascista que intenta imponer Milei,
ni del modelo autoritario populista que intenta poner el ministro Massa. Entonces, de eso no vamos a ser cómplices. Y me parece que dentro de Juntos por el Cambio hay muchísimas miradas que se pueden acercar a estos puntos de acuerdo. Me parece que pasado el 19 estas conversaciones van a poder profundizarse, vamos a poder tener un escenario distinto. Hay un escenario claramente si gana uno, hay un escenario claramente si gana el otro. Para la Unión Cívica Radical hay un mismo escenario y es que vamos a hacer oposición, como hemos sido hasta acá, responsables, y qué es lo que sabemos hacer, justamente a cualquier avanzada que tengan estos dos modelos sobre los valores de la República, sobre los valores de la democracia, sobre el funcionamiento del Congreso, sobre la educación pública, sobre la salud pública, sobre aquellas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos los días y sobre todo, además, aquellas cuestiones vinculadas a la economía que signifique seguir generando pobreza, tener más inflación y en particular, además, empobrecer más al pueblo, a los trabajadores, a los empresarios. Digamos, con lo cual ninguna de estas cuestiones para la Unión Cívica Radical ha cambiado. Y me parece que para gran parte de Juntos por el Cambio tampoco, con lo cual habrá que esperar después del 19 de noviembre a ver si es o no que se reconfigura esta situación y cómo se da ese proceso, ¿no? Obviamente que además justo diputada, va a haber que cambiar autoridades de bloque, bueno, va a haber justo un proceso. Perdón, diputada, pero usted dice que para el radicalismo no cambió esto. Ahora hay un sector del radicalismo que está apoyando a Massa concretamente. Si eventualmente ¿Quién? hay un sector del radicalismo. ¿Cuál? Bueno, Morales, concretamente. No, Morales no apoya a Massa. Morales públicamente... No apoya a Massa, es el presidente de la Unión Cívica Radical, firmó el documento con el que se comunicó la Unión Cívica Radical. Él sí se ha expresado en contra de Milei, lo que no quiere decir que esté haciendo campaña para Massa. Es muy distinto decir, no, mira, tal candidato me gusta menos que el otro, de manera personal, a llevarle los equipos técnicos de tu gente, a armarle la plataforma al otro candidato. Bueno, por supuesto, eso es obviamente, pero seguro. Digo, hay como un sector del radicalismo que está teniendo un apoyo, si no se quiere, explícito, un apoyo por lo menos tangencial a Massa. ¿Eso no va a reconfigurar el mapa dentro del radicalismo mismo? No, porque, a ver, nosotros hemos definido como partido tener el rol de oposición que nos dio también el resultado del balotaje. A ver, nosotros fuimos a una PASO. Yo acompañé justamente la lista que perdió la PASO. Perdimos. Fuimos a la primera vuelta con una candidata. Perdimos. Bueno, la gente decidió que nosotros tenemos otro rol, claramente, que no es el rol de ir a discutir el Ejecutivo Nacional. La gente decidió que el Ejecutivo Nacional estaba entre Massa y Milei. Bueno, claro. Nada, nosotros estamos en otra posición. Y a mí me parece que las posiciones individuales son esas, posiciones individuales. Yo, la verdad que, además me parece que lo de Morales como presidente de la Unión Cívica Radical fue muy claro de manera institucional. Después, personalmente, hay expresiones de todo tipo, ¿no? Claro. Pero en todo caso, lo que ha manifestado Morales es que su límite es Milei. Bueno, eso no significa que haga campaña para Massa. Claro. Dania, ¿cómo ve después del 19, después del balotaje, la posibilidad de un gobierno de unidad nacional? Mira, ninguno de los dos candidatos que hoy van al balotaje a mí me generan confianza como para poder discutir este tema. Te voy a ser honesto, porque digo, más allá de que a mí me parece que lo de la unidad nacional suena muy bonito y justo en los 40 años de la democracia, el legado de Alfonsín, nos gusta poner de fondo la convocatoria de Raúl para ese gobierno de unidad nacional, me parece que hoy todavía hay que zanjar otras cuestiones de fondo para discutir sobre unidad nacional. Unidad nacional tampoco es amontonamiento nacional, digamos, con lo cual también podemos discutir un gobierno de unidad nacional con cualquiera de los dos candidatos, donde efectivamente los roles de cada partido político tengan que ver con su identidad y con su posicionamiento. Digo, yo no veo hoy que ninguno de los dos candidatos tenga la capacidad de generar la confianza necesaria como para ir hacia un gobierno de unidad nacional. Y además me parece que tampoco sería sano para la democracia hoy pensar de esa manera. Creo que hoy hay que sanar, parezco el doctor Manes, digo, pero me parece que hay que sanar
las heridas que nos han dejado tantos años de grieta, en un momento que vamos a un balotaje donde también hay otra grieta, ¿no? Que a veces no la vemos. El otro día el gobernador Valdés dijo, salimos de una grieta para entrar en una fosa, porque estamos hablando de modelos muy complejos de entender desde lo sociológico y desde la mirada democrática. Entonces me parece que primero hay que sanar esa cuestión y después habrá tiempo de discutir cómo se posiciona cada uno respecto de si hay o no una convocatoria de unidad nacional. También después va a haber quién gane y por cuánto gana, porque yo ya conozco esto de voy a convocar a todos a que formen parte de una mesa para discutir qué hacemos en pandemia y después nos enterábamos por los medios cómo seguían las medidas, ¿no? Entonces, la verdad que cuesta bastante imaginarnos que va a haber un gobierno de unidad nacional. Dania, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día y tenemos una semanita de bastante movimiento en el Congreso, así que seguro nos estaremos viendo. Gracias, Dania Tabela, diputada. Hasta pronto. Hasta luego. Dania Tabela, diputada nacional por Evolución Radical por la provincia de Buenos Aires, jornada intensa con comisiones que comenzarán a discutir diferentes temas a partir de las 2 de la tarde y sesiones convocadas para la jornada de mañana jueves, especial en la Cámara de Diputados y Asamblea Legislativa convocada por diputados y senadores de la Nación. Vamos a hacer una pausa en esta edición y regresamos en un par de minutos. Síganos aquí en Diputados TV. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios, y donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo. Tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través de estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Muy bien, regresamos aquí por DTV a esta primera mañana con información que tiene que ver con las reuniones de comisión en la Cámara de Diputados. A partir de las 14 horas, reunión de la Comisión de Derechos Humanos, varios temas a discutir. Esta es una comisión que encabeza Hugo Yasky. Y por el otro lado, a partir de las 16:30, la reunión de la Comisión de Educación para discutir el financiamiento educativo. Y algo veníamos hablando con la diputada Dania Tabela, que tiene que ver un financiamiento educativo más allá de los números, más allá del presupuesto y más allá del financiamiento. Lo que hay que discutir también es para qué queremos un mejor financiamiento de la educación. Si seguimos teniendo los mismos resultados, nos sirve mejorar el financiamiento. Y la idea del Congreso es empezar a discutir lo que, en definitiva, no solo discutir el financiamiento, sino también una reconfiguración de distintos modelos educativos que planteen los propios legisladores nacionales, que planteen cada fuerza política. ¿Qué es lo que plantean en definitiva los diputados y las diputadas nacionales? Por ejemplo, la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, habló sobre este financiamiento y para ella tiene que ser de esta manera. El inicio de la agenda fue hoy sin duda alguna y la continuidad la vamos a ir concertando con los legisladores y legisladoras que integran la comisión y quienes además, como son reuniones informativas las que en primera instancia estamos convocando, por supuesto convocamos a legisladores y legisladoras que tengan interés en un tema que forma parte indudable de discursos políticos diversos. Entonces, acá estamos. Muchas veces hemos escuchado, no solamente en la comisión, sino en el intercambio que hemos mantenido en las sesiones, opiniones, argumentos, diagnósticos sobre el tema educativo. Esta es una excelente oportunidad, es un proyecto que además fue anunciado en el inicio de las sesiones, la apertura de las sesiones ordinarias, así que creo que
que vamos a dar cabida a que este debate en definitiva tome cuerpo y que se pueda plasmar en una ley. Hay una cuestión que a mí me parece importante, porque alcancé a escuchar los intercambios que tenían los periodistas en el piso, y es algo que yo planteé como un aporte para tener en cuenta. Cuando hablamos de financiamiento educativo, efectivamente tenemos que considerar una dimensión que tiene que ver con un enfoque, con lo que creemos que es la educación, con lo que definimos y lo que ya han definido nuestras leyes respecto a la educación. Al mismo tiempo hay cuestiones fiscales que tienen que ver con la educación, y ahí también, ahí es el punto donde hay que discutir justamente cómo se distribuye, cómo se recauda y cuáles son las prioridades. Y por último, el presupuesto. Creo que hay aspectos presupuestarios, entonces ninguna de esas dimensiones podemos tomarlas como aisladas de las demás, y por supuesto, y sobre todas las cosas, es el derecho de los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos mayores, quienes tienen una dificultad, los que realmente son los sujetos de un derecho fundamental. Bueno, ahí estaba Blanca Osuna, presidenta de la comisión, hoy protagonista a partir de las 4:30 de la tarde de un nuevo debate, de coordinar un nuevo debate en la Comisión de Educación, en la comisión que encabeza, pensando a corto plazo, pensando para después del balotaje, cuándo será el momento de discutir entre los propios diputados lo que va a ser el punto central de avanzar con un dictamen o no de respecto a este proyecto de financiamiento para la educación en la República Argentina. También otros protagonistas van a ser los legisladores de la oposición, Alejandro Finocchiaro, entre ellos, exministro de Educación de la Nación, exministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, otra de las voces autorizadas para hablar sobre este proyecto de ley que va a tener, repetimos, una nueva reunión informativa aquí en la Cámara de Diputados. Hay dos cosas, ¿no? Uno es el presupuesto que presentó el gobierno, con un presupuesto educativo a la baja, ¿sí? Y el otro es esta ley de financiamiento educativo que plantea llegar al 2030 gradualmente al 8% del Producto Bruto Interno destinado a educación. Mirá, los educadores siempre vamos a querer más plata para educar. Está bien. Ahora, lo que nosotros estamos trabajando es en un dictamen alternativo, porque el tema no es solamente tener más plata, sino para qué tenés más plata. ¿Sí? Entonces, si hoy vos tuvieses efectivamente el 8% del Producto Bruto Interno destinado a educación, estarías teniéndolo con una escuela donde no se cumplen los 190 días de clase. ¿Es para tener a los chicos los 190 días adentro de la escuela? Sí, porque hoy estamos discutiendo si los chicos tienen o no tienen que estar en la escuela. ¿Sí? Es para tener una educación con mayor calidad, con docentes mejor formados inicialmente. Entonces tenemos que hablar de los institutos de formación docente y de no solo de su financiamiento, sino de cómo van a mejorar la formación, con incentivos positivos para los docentes. Hoy vos sos docente y la única manera de ganar más dinero es ser más viejo. Claro, sí. Entonces vamos a tener... Eso lo mismo dice el oficialismo, ¿no? Que no está bien premiar, pero el oficialismo nunca aceptó, y yo arreglé 16 paritarias docentes, nunca nos aceptó, ¿sí? Por ejemplo, que un docente pudiera tener un porcentaje más alto sobre el básico por recibirse en una licenciatura universitaria, por tener una maestría, por tener un doctorado. Bueno, ahí estaba Alejandro Finocchiaro, las voces del oficialismo, de la oposición, las voces que se van a escuchar, Martín, hoy a partir de las 4:30 de la tarde en esta Cámara de Diputados. Exactamente, Fernando, porque comienza, como bien vos decías, o continúa, mejor dicho, el debate en la Comisión de Educación de este proyecto de ley del Poder Ejecutivo de financiamiento educativo, que es un proyecto mucho más amplio. Ahora vamos a ver en detalles de lo que tiene que ver específicamente con un aumento en términos presupuestarios para la educación, porque va más allá de eso, plantea en términos de modificaciones
en cuanto a contenidos, en cuanto a formación docente, bueno, muchos temas que obviamente hacen a la educación y que no se limitan solamente a un tema de carácter presupuestario. Recordemos, este proyecto fue presentado por los ministros de Educación Jaime Persic, de Economía Sergio Massa, quienes presentaron el proyecto para una nueva ley de financiamiento educativo que aumenta del 6 al 8% del PBI, es decir, es una cifra importante en términos de y también establece metas y políticas generales para todos los niveles educativos. 6 y 8%, uno puede pensar, ¿es mucho, es poco? Bueno, si uno lo compara con países desarrollados, quizás es poco. Hoy países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, países de la Unión Europea están en el orden de entre el 15 y el 20% destinando de su PBI para educación. Obviamente, países desarrollados piensan, la educación es central para poder llevar adelante un mejor nivel de desarrollo en un país, razón por la cual muchos tienen niveles un poquito más altos. En países de la región, la inversión del PBI está similar a este nivel del 8%, pero bueno, esta es la intención del Gobierno Nacional a través de este proyecto de ley de financiamiento educativo de aumentar un poquito más el nivel del PBI para educación. Vamos con la siguiente placa que dice, que establece, bueno, de ese 8%, ¿cómo se reparte esa torta? Bueno, un 6,5% del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años para la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a la educación universitaria. Es decir, se le da prioridad, obviamente, en este paquete, en esta torta presupuestaria, a la educación inicial y media, ¿no? Básicamente. Para la educación obligatoria se establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar la distribución en la modalidad 1 a 1, libros a todos estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, y garantizar una alimentación escolar saludable. Dos temas centrales acá, días de clase, que ahí sí va a un tema concreto y que va más allá del tema de financiamiento, cumplimiento de los 190 días de clases. Este es un tema que se dio con mucha discusión, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que a raíz de los reclamos gremiales los chicos perdieron muchísimos días de clases, y este fue un tema naturalmente que reclamaban tanto los establecimientos educativos como los padres, ¿no? Sí, y se termina también una discusión de los grandes, en definitiva, fuerzas políticas de la Argentina, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, respecto a la cantidad de días de clase que tiene que tener el ciclo escolar, ¿no? Por año. Me parece que es verdad, hay provincias, caso Santa Cruz, tuvieron muy pocos días de clase. Sí, claro, totalmente. A partir de conflictos gremiales. Me parece que lo que se tiene que garantizar son los 190 días de clase, pero además garantizar que la discusión paritaria salarial docente se tiene que terminar antes de lo que es el inicio del ciclo lectivo. Exactamente, el debate gremial que se dé en los periodos estivales, periodos donde los chicos obviamente no van al colegio, y para que una vez que comenzadas las clases ya tengan despejado el panorama en términos salariales, ¿no? Pero bueno, ese es un reclamo obviamente que se hace permanentemente. Y el otro tema que se planteaba ahí es el tema alimentación, ¿no? Porque este es un reclamo también que hicieron muchos movimientos sociales que están a cargo de comedores escolares, que están viendo, obviamente, por un lado, que no llegan alimentos a tiempo y forma en los establecimientos educativos, en los comedores escolares, y por otro lado también que no hay una alimentación saludable. Es decir, en muchos casos se cuestiona, se critica desde los movimientos sociales que lo único que llega por ahí es arroz y fideos o polenta, y bueno, los chicos necesitan, sobre todo en momentos de
crecimiento, para un desarrollo cognitivo saludable, alimentación saludable también. Exactamente. ¿No? Bueno, otro de los puntos del proyecto de financiamiento educativo ratifica la vigencia de la paritaria nacional docente, lo que hablábamos recién, el FONID y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, y plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa. Ahora vamos a ver de qué se trata bien eso, pero básicamente lo que plantea, y en la visita que hicieron también algunos gremios en la Comisión de Educación, resaltaron este tema de que el proyecto contempla este tema de debate de paritarias para poder sustentar obviamente los salarios acordes para los docentes, ¿no? Bueno, otro de los temas, este sistema al que hablábamos recién de implementación en forma online, lo que busca es regular y sistematizar la información nominalizada sobre las trayectorias educativas, es decir, a los chicos, tanto a los chicos como a los docentes, van a hacer un seguimiento de la currícula, la matrícula, la evaluación, todo eso, digamos, con una trazabilidad de el desarrollo educativo de un alumno, y al mismo tiempo también la capacitación de un docente, que hoy obviamente no existe eso en forma sistemática por medio de una plataforma digital, ¿no? Bien, vamos con la siguiente placa. El proyecto contempla también implementar un sistema nacional de evaluación bianual que incluyan los operativos nacionales e internacionales de evaluación y la evaluación formativa. Esto también lo plantea porque algunas provincias tomaban en cuenta evaluaciones internacionales, la más conocida la PRISA, otras provincias no lo tomaban, entonces lo que hace es unificar todo un criterio para que obviamente todas las provincias del país puedan llevar adelante este tipo de evaluaciones de manera uniforme, ¿no? Bueno, ahora hace un planteo también el proyecto de ley por distintos escalones de la educación. En el caso del nivel inicial plantea la ampliación de la cobertura, es decir, universalizar las salas de 3, 4 y 5 años e iniciar los procesos de cobertura para salas de 2 años, para lo que prevé la construcción de nuevos jardines de infantes y jardines maternales para los chicos y chicas de los niños de 45 días a 2 años. Acá también incluye un tema presupuestario porque implicaría en este caso la construcción de nuevos jardines, nuevas escuelas, ¿no? Y en la formación docente, acá es importante remarcarlo, propone potenciar programas de desarrollo profesional, bueno, postítulos en primeras infancias, trayectos formativos, tramos de formación sincrónicos que garanticen la capacitación permanente del docente. En este punto también los gremios hicieron un planteo apoyando esta postura, pero al mismo tiempo que esto tenga que ser equiparado con un ingreso coherente con lo que significa horas de capacitación versus el salario de un docente. ¿Por qué? Porque vos no le podés exigir a un docente que se capacite determinada cantidad de horas cuando tiene que cubrir esas horas en otros cargos y no puede, porque justamente los salarios no le alcanzan, entonces no se puede distribuir la cantidad de horas de formación docente en función de un docente que ocupa varios cargos, ¿no? Por eso es importante equilibrar estos dos temas. En lo que hace, en la siguiente placa, el nivel primario propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales, acá de nuevo el debate de horas semanales para todos, y que al menos el 50% acceda a escuelas de jornada completa y asegurar la enseñanza de la segunda lengua en los niveles primario y secundario. Este también es un tema nuevo, innovador. Hay muchas escuelas, algunas escuelas estatales que tienen incluido una segunda lengua, pero la mayoría no, con lo cual hay un desfasaje muy importante que se está viendo en la actualidad. Aquí unifica el país, ¿no? Exactamente. Para tener esta metodología de estudio. Claro, y se ve un desfasaje importante entre la escuela estatal y la escuela privada
que sí tiene en su gran mayoría una segunda lengua, con lo cual aquellos alumnos que están en escuelas privadas no tienen la posibilidad de tener una segunda lengua y están en un escalón superior, si querés, en términos educativos de los chicos que van a escuelas estatales. Lo que se busca acá es equiparar un poco este tema, ¿no? Bueno, y el último punto es que en el nivel secundario incorpora el dictado obligatorio de robótica, esto que hablábamos recién con la diputada de Evolución Radical, programación en el segundo ciclo, generar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo, es decir, lo que se busca dar futuros desempeños laborales para los chicos que salen del secundario, es decir, bueno, tienen una formación técnica por lo menos, claro, en distintos cursos a través de capacitación para poder tener salida laboral. Claro, es interesante esto que vos planteás, Martín, ¿por qué? Porque algo que sucede muchas veces en lo que tiene que ver con el primer empleo para los jóvenes de 18 años que terminan el establecimiento y el estudio secundario o en nivel medio, y en el primer empleo lo que le piden es tener qué experiencia tienen, ¿no? Qué experiencia laboral, y obviamente no tienen una experiencia laboral porque recién se están incorporando al mercado, pero sí me parece que esta posibilidad va a reemplazar en parte lo que va a ser esa experiencia laboral que le están pidiendo. Claro, ¿no? Vos fíjate, hoy todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero hoy el gobierno nacional planteó la posibilidad de que los beneficiarios de programas sociales tengan capacitación en términos de justamente de algún tipo de oficio, claro, para tener salida laboral, y justamente esto es un gran faltante que están teniendo muchos programas sociales, porque los beneficiarios no tienen una capacitación o salen del secundario y no tienen una capacitación en términos de un oficio, con lo cual se les hace muy difícil la inserción laboral después, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, en parte se va mostrando también lo que es la transformación que se le quiere dar a la educación media principalmente, más allá de lo que es mejorar el financiamiento de la educación, el financiamiento a los docentes, tema central también en lo que tiene que ver con esta discusión. Me parece que va a ser importante hoy la presencia de los representantes de las provincias, estén gobernadores, estén ministros de educación o delegados que los gobernadores manden a esta reunión de comisión. Y por el otro lado, la presencia de los representantes estudiantiles. Eso también es importante para tener otra de las voces respecto a qué es lo que necesita hoy la escuela secundaria, la escuela media o la escuela o el nivel universitario. Me parece que eso también le puede dar un panorama importante e interesante a los legisladores a la hora de tener que tomar una postura y todos están de acuerdo, obviamente, en mejorar lo que es el financiamiento. Ahora es de qué manera mejorar ese financiamiento. Sí, va a ser interesante escuchar a los estudiantes porque son en definitiva los que mejor saben, ¿no? Qué es lo que necesitan, como vos decís. Y bueno, ver si esto se encamina hacia un dictamen. Como decíamos anteriormente, me parece que esta discusión debería darse paralelamente al presupuesto. Lo hablamos en el bloque anterior con la diputada Tabela, porque sin dudas para aumentar el presupuesto educativo se necesita obviamente recortar en algún otro sector, y esto hay que ver cómo se compatibiliza con el proyecto de presupuesto, que también hay que ver si sigue siendo, si Massa es electo presidente, si sigue siendo el mismo proyecto, porque si el que gana la presidencia es Milei, claramente el proyecto de presupuesto va a ser otro. Claro. Con lo cual, este proyecto de financiamiento educativo está navegando en bastante incertidumbre también, ¿no? Exactamente. Todo depende de los modelos de país que se discuten a partir del próximo balotaje, a partir del próximo 19 de noviembre. Reunión, como decía Martín, reunión de la Comisión de Educación, hoy a partir de las 4:30 de la tarde en esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a nuestro móvil, nos está llamando Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, buen día.
Muy buen día, Fer, para vos, para Caro y para Martín también allí en el piso. Nosotros nos ubicamos aquí en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados, donde mañana tendremos un día muy movido, un día muy importante, porque aquí habrá acción, porque aquí tendremos en principio al mediodía la confirmación ya desde hace unos días, a partir del mediodía, de lo que será esta sesión especial para aceptar las renuncias de... ¿Cómo? Del diputado Claudio Poggi, electo gobernador de San Luis, no pasa nada, Caro, electo gobernador de San Luis, justamente que tendrá que ser reemplazado por Ricardo Arancibia Rodríguez, la renuncia de Roxana Chala, la diputada, exdiputada ahora de Tucumán, electa como justamente intendenta de San Miguel de Tucumán, y que en su lugar tendrá a Elia Mancilla, y también la renuncia de Mario Leito, el diputado tucumano, quien es legislador provincial por Unión por la Patria, fue electo, y por eso en su lugar estará Marcela Herrera, también por la provincia de Tucumán. De los mencionados diputados que dejan su banca, obviamente tendrán que los diputados y diputadas, primero en principio obviamente lograr el quórum para una sesión especial, aceptar las renuncias, y luego sí veremos en lo que por lo general siempre suele ser la mesa de las personas que trabajan escribiendo básicamente todo lo que sucede en las sesiones especiales. Van a tener que jurar ante la Biblia y los santos evangelios para poder asumir en su banca y que quede obviamente conformado la Cámara de Diputados en su totalidad. Claro. Esto será el mediodía, Fer, ahí, mañana. Sí, ahí, Gonza, dos diputados, como vos bien nombraste, se incorporan al bloque del Frente de Todos, un diputado al bloque de Juntos por el Cambio. Claro, exactamente. Bueno, esto es un poco lo que también genera el cambio de lo que marcamos respecto a lo que significa esta sesión especial, que es una cuestión más de protocolo, pero que en definitiva se tiene que levantar la mano, aceptar las renuncias y luego sí la jura por parte de los nuevos integrantes. Lo que también se confirmó ayer y que lo veníamos anticipando desde el viernes, desde la semana pasada, es que a partir de las 2 de la tarde tendremos aquí una asamblea legislativa. ¿Qué hace la Asamblea Legislativa? En principio, con el primer detalle, que tiene que ver que en el estrado, lógicamente que estará Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, pero ya podemos confirmar por distintas fuentes que hemos dialogado, inclusive con ustedes, compañeros, que mañana estará presente la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, va a ser quien esté en el estrado justamente junto con Cecilia Moró. La presidenta del Honorable Senado va a ser quien presida la Asamblea Legislativa, en un recinto que va a estar de una manera distinta a la que solemos ver. ¿Por qué digo esto? En principio, esta Asamblea Legislativa no precisa de quórum en principio, pero sí va a tener la particularidad de que van a agregarse algunos asientos entre los huecos, digamos, de las bancas, porque estarán presentes los diputados y las diputadas, pero también estarán los y las senadoras. Para que tengamos este detalle, no solamente en el estrado estarán Cristina Fernández de Kirchner junto con Cecilia Moró, sino que además tendremos la presencia de todo el cuerpo legislativo completo, tanto de diputados como del Senado. Esto en principio. Y luego sí, lo que se hará básicamente es hacer la lectura de lo que ha sido el escrutinio final de la votación general, de las elecciones generales del pasado 22 de octubre, en donde dio como el resultado final, dio como ganador con tanto porcentaje que se va a leer claramente a Sergio Massa como el ganador, y en segundo lugar a Javier Milei. Pero lo que se va a aclarar es que como no se logró el resultado para que haya un ganador en primera vuelta, se hará un balotaje con estas dos listas presidenciales o con estos dos candidatos presidenciales el próximo 19 de noviembre. Para que queden claro cómo será el cronograma, 12 del mediodía será la sesión especial con la renuncia de los diputados ya mencionados y la jura de los nuevos integrantes, y a las 2 de la tarde, a las 14, será esta asamblea legislativa con estos detalles que les acabo de mencionar. Bueno, con muy pocos oradores, ¿no? O a lo mejor en algunos casos ni hará falta algún orador en lo que tiene que ver con la asamblea o en lo que tiene que ver con la jura de los legisladores.
Y en principio, a ver, Fer, lo que imaginamos es que va a ser una cuestión más de, no sé si decir protocolar, sino más bien de tener que comentar desde el Poder Legislativo, informar básicamente a la justicia por el balotaje. No creo que se arme una especie de debate como suele ser una sesión especial. Obviamente que las presencias políticas que habrá mañana aquí en este recinto de la Honorable Cámara de Diputados va a ser fuerte, obviamente, va a ser importante, va a ser interesante, pero la cuestión va más por ese lado de informar a la justicia para que se haga esta lectura de los resultados finales de la elección general y convocar, obviamente, para lo que será el balotaje del 19 de noviembre. El comentario general, Fer, te lo digo, no se espera algo muy extenso ni muy largo. Claro. Una hora y media, vamos a estirarnos un poco más, pero no mucho más de eso. Claro, exactamente. Hay que estar atentos mañana, me parece, a algo que vos señalabas, que cuando se lean los resultados, cuando se lea el acta, los va a nombrar. Se va a nombrar la lista de Unión por la Patria, Sergio Massa, pero eso va a generar aplausos de un lado. Y después van a nombrar la lista, claro, La Libertad Avanza, Javier Milei, y va a generar otros aplausos. Y habrá otros que no van a aplaudir, otros que quedarán cruzados de brazos o no. Hay algunos que ya señalaron su postura neutral. Sí. ¿No? Caro, ¿qué decís? No, es más gestual que otra cosa, ¿no? Me parece que la sesión de mañana, claro, o la Asamblea Legislativa de mañana tiene mucho para mirar esas cositas de color, ¿no? Quienes aplauden, quienes quizás abuchean. Y también, como adelantó Gonza, y lo confirmamos de fuentes oficiales del Senado, la nueva foto conjunta, después de la del 1 de marzo, entre Cristina Kirchner, Cecilia Moró y seguramente Claudia Ledesma Abdala, que es la presidenta provisional del Senado, para encabezar esta Asamblea Legislativa. Así que muy interesante a nivel de estas cositas que nos gusta ver a los periodistas, ¿no? De quién se saluda con quién, diputados y senadores juntos, ¿no? Que no lo vemos muy seguido esa escena, ¿no? Es interesante desde ese punto de vista. El otro tema también que ahí me estaban diciendo del bloque del Frente de Todos, que a partir también de mañana se empieza a negociar la posibilidad, junto con otros bloques, la posibilidad concreta que pueda llegar a existir de si hay sesión o no antes del 19 de noviembre. Esto es lo que está tratando de negociar Germán Martínez desde el bloque oficialista y que, según lo que dicen, mañana se definiría, pasada esta sesión especial, de ver cómo están los acuerdos con otros bloques, qué temas concretos podrían llegar a llevarse a esa sesión previa al 19 de noviembre, si es que se puede lograr en acuerdo con otros bloques, ¿no? Claro, y ahí no hay mucho tiempo porque la definición de la jornada de mañana tiene que ser para definir si digamos que la próxima semana haya sesión aquí en la Cámara de Diputados. Exactamente. No hay mucho más tiempo porque ya después viene el debate presidencial y viene después la semana previa, que yo creo que obviamente van a estar cierre de actos, en recorrida de campaña, ¿no? Claro, cierre de campañas, con lo cual es muy difícil que en esa semana se puedan llevar adelante alguna sesión. Exactamente. Gonza, ahí en ese lugar privilegiado estás, como habitualmente nos mostrás en el recinto de la Cámara. ¿En la banca de alguien en particular estás ubicado o no? A ver, aquí en este momento, a ver, ¿quién se sienta? Ahí me parece que el oficialismo, ¿no? Está cerca de Máximo Kirchner, te diría, de la banca de Máximo. Sí, eso te iba a decir. Estoy a más o menos, tendría que bajar un escalón y irme 4 asientos hacia la punta, donde se sienta Máximo Kirchner. Aquí muy cerquita también está Paula Penaca, recuerdo, entre otros diputados que se me vienen a la memoria, porque por lo general, si las tablets están haciendo el trabajo, digamos, de mantenimiento para que todo esté controlado, a veces se suele ver el nombre de quien está sentado, pero en este caso están dejando todo preparado para mañana y no tengo la oportunidad de con claridad ver precisamente en cuál, pero la realidad es que aquí también se están haciendo pruebas obviamente de luces, claro. Se están haciendo obviamente todas las tareas de mantenimiento y al igual que como todos los días
muchas personas de distintos colegios, personas del extranjero vienen a realizar las visitas guiadas y en estos momentos se están realizando dos a la vez, una muy cerquita mío y otra hacia atrás en el otro sector. Se están haciendo las distintas visitas guiadas, es decir, aquí el recinto nunca deja de tener acción, no deja de tener actividad y siempre está en pleno movimiento. Claro, nunca se apagan las luces. Siempre hay actividad. No, por lo general no, nunca. Ahora, en este caso tenemos más luz todavía, inclusive, claro, porque se están haciendo algunas pruebas, así que estamos más iluminados que nunca. Muy bien. Gonza, gracias por toda esta información. Un placer, Fer, abrazo grande. Gracias, ahí estaba Gonzalo con nuestro móvil desde el recinto de la Cámara de Diputados. Qué foto histórica va a ser la de mañana, ¿no? Me parece. También, claro. Cristina Kirchner, Cecilia Moró, ahí presentes en el recinto. Sí. Desde la Asamblea Legislativa, claro, ¿no? Del 1 de marzo que no se ven. Que no están por lo menos ahí juntos. Exactamente. Bueno, y confirmados, como dijo Gonza, como dijo Caro, la presencia de Cristina Kirchner, sí, la vicepresidenta de la Nación. Sí, y interesante, como vos marcabas, Fer, para ver qué gesto hace Milei cuando lo nombren, también. Victoria Villarruel a su lado también, y cómo reaccionan el resto de los bloques, ¿no? Claro, ¿y qué pasa si Milei, sentado en su banca, pide la palabra para agradecerle a los diputados? Podría ser, podría ser. ¿Le dan la palabra o no le dan la palabra? Claro, ¿no? sí. Habrá que ver, eso va a depender la decisión de la presidenta de la Asamblea, que es la vicepresidenta de la Nación. Sí, es cierto. Milei no viene interviniendo demasiado en las sesiones, la verdad es que intervino en temas muy puntuales. Sí. Si no me equivoco, en el debate sobre el compre sin IVA habló, pero no es que vaya a hablar en todos los debates. Incluso te diría, Fer, que solamente va al recinto para votar últimamente. Sí. Por eso te iba a decir, tampoco está obligado a ir mañana. No, por supuesto. Por lo cual podría faltar tranquilamente, por supuesto, ¿no? Pero sería raro que se ausente cuando es uno de los competidores del balotaje. Sí, bueno, sería raro, pero puede suceder, claramente. Claro. Por lo general, cuando hay asamblea legislativa, como dijo Gonza, se ubican otras sillas para completar lo que es la capacidad, ¿no? Claro. Para poder ingresar los senadores y las senadoras. No sé si mañana hará falta, porque como es una sesión, digamos, muy protocolar, a lo mejor con las bancas, las 257 bancas que tiene la Cámara de Diputados, alcanza, porque no van a concurrir la totalidad ni de los diputados ni de los senadores. ¿Puede haber invitados? Digo, estoy pensando en un ministro como Massa, por ejemplo. Desde la organización a mí me dijeron que puede haber, pero que serían pocos. No me han confirmado la presencia de Massa, pero tranquilamente podría ser uno. Sí. Lo que sí estamos viendo a nivel organizativo es que toda la logística es la misma de cualquier asamblea legislativa, ¿no? Claro. Accesos cortados, vamos a tener calles cortadas, determinado ingreso para prensa, otro para legisladores. Se van a entregar credenciales como en la asamblea del 1 de marzo. Acreditaciones especiales. Acreditaciones especiales. Digo, todo el protocolo, más allá de que va a ser muy breve, todo el protocolo está activándose como en cualquier asamblea legislativa que requiere determinada formalidad, ¿no? Claro. Seguramente invitarán a la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Seguramente. Las autoridades para que estén mañana aquí en el Congreso de la Nación. No sé si al Poder autoridades Judicial. De la Cámara Nacional Electoral, que por otro lado, como lo veníamos diciendo recién, son las que pidieron que se corra el feriado. Sí. Y quienes están definiendo los temas del debate presidencial. Exactamente. Del último debate, ¿no? Ahí me parece que hay una delegación que nombra a Massa, otra delegación que nombra a Milei y la Cámara es como mediadora para ver que se pongan de acuerdo. Sí, exactamente, los equipos de ambos candidatos y lo que son los representantes, porque la Cámara tiene un consejo asesor del debate presidencial integrado por especialistas de diferentes ámbitos y con ellos se está de alguna manera consensuando el formato que claramente va a ser diferente al de los debates anteriores por el simple hecho de que son dos los participantes, con lo cual, como decía Martín, va a ser más ágil, va a haber seguramente diferentes dinámicas, ¿no? Sí. El escenario va a ser el mismo, recordemos, Facultad de Derecho de la UBA. Con Martín justamente compartimos la cobertura ese día, estábamos sentados uno al lado del otro, desde lo que es la sala de prensa. Pero bueno, y también va a ser interesante ver ese día quiénes van a acompañar a cada candidato, ¿no? Por supuesto también.
ver qué dirigentes se acercan a la UBA. Claro, y si la Cámara Electoral invita a los ex candidatos. También. A quienes quedaron eliminados, ¿no? A los que no ingresaron. Claro. De los 5 candidatos, hay 3 que no ingresaron, perdieron. Sí. Bueno, hay que rescatar, ¿no? El tema del debate. Hace unos años era impensable un debate de estas características en la Argentina. El debate presidencial estaba dado en países lejanos a la Argentina, no se daba este tipo de debates. Y me parece, más allá de que a veces las reglas son muy estrictas, pero me parece que es interesante. Sí, habla claro. de una calidad democrática un poquito más elevada, del hecho de que se puedan dar estos debates, de que cada uno de los candidatos pueda expresar sus ideas en diferentes temáticas, claro. ¿no? Algunos se quejaron en algún momento, por ejemplo, que el tema salud no había estado presente en el debate anterior, el tema política exterior tampoco. Bueno, obviamente siempre hay algo para agregar y algo para cuestionar, pero digo, el debate en sí me parece saludable y muy bienvenido en medio de una campaña electoral, ¿no? Sí, claro, sin lugar a dudas, ¿eh? Y antes los debates se hacían por la intención periodística que tenían algunos canales de televisión. Claro. Sí, de hecho hay un canal que organiza y claro. ahora está organizando también el debate de vices nuevamente, sí. y en este caso solamente Victoria Villarruel y Agustín Rossi, ¿no? Exactamente. Ya tuvo lugar otro debate con los 5 candidatos a vice, precandidatos en ese momento. Y también a jefe de gobierno, bueno, lo organizó también el Canal de la Ciudad, ¿no? En su momento. Sí, exactamente. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar nuevamente de lo que tiene que ver con la actividad a desarrollar por parte de la Cámara de Diputados en la jornada de hoy, reunión de la Comisión de Derechos Humanos a partir de las 14 horas, esta comisión que encabeza Hugo Yasky. Hay un tema que tiene que ver con el negacionismo. Negacionismo de lo que ocurrió durante la pasada dictadura. Esto lo instala en algún momento de la campaña con declaraciones la candidata a vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, candidata por La Libertad Avanza. Esto que parecía un tema cerrado aquí en la República Argentina se reabrió en esta campaña, empezaron a surgir proyectos de diferentes legisladores nacionales, debates que se empezaron a dar dentro y fuera del Congreso Nacional y obviamente este debate que se coló en lo que es la campaña electoral 2023. Habló sobre este tema Germán Martínez, el presidente de la bancada del oficialismo. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo. Y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión de el negacionismo. Terminamos la sesión donde logramos al final acordar una declaración en conjunto sobre el tema Israel, pero hubo muy buenos discursos en el momento de referencias políticas de los presidentes del bloque, además de Gabriela Pedrali y de Eduardo Valdés de nuestro bloque. Yo quiero reivindicar el discurso que hizo Mario Negri. Hizo un gran discurso. Me arrimé y le dije, porque realmente ahí es donde voy a decir, acá hay margen de construir una cosa distinta. Sí. ¿Qué tan lejos está la mirada de Mario Negri sobre estas cuestiones de las que tenemos nosotros? Estamos extremadamente cerca para no intentar que esa sea la mirada preponderante alrededor de estos acontecimientos. Bueno, eso es lo que hay que construir. Despacito hay que construir eso. Ahí estaba Germán Martínez, la voz del oficialismo, que es muy posible que hoy también se repita la presencia de él en lo que es la reunión de la Comisión de Derechos Humanos a partir de las 2 de la tarde. Habló también sobre este tema el diputado Fernández, para tener también las diferentes voces de este Congreso Nacional. Yo termino mi mandato y no estoy propuesto a renovar, también por cuestiones políticas locales. Pero yo encuentro todavía proyectos, incluso de mi autoría, pero hay otros proyectos que también me gustaría que avanzaran. Primero, algunos referidos a las pymes, que no es solamente la definición del sujeto pyme más claramente, la existencia de una defensoría MIPYME, dentro de lo que nosotros consagramos en la Constitución, la defensa de la competencia, pero no hay una defensoría de la MIPYME en este cuadro
de estructura legal y política en nuestro país, que en los otros países del mundo existe a nivel legislativo, como la que propongo yo, pero hay una que a mí me angustia mucho. Ustedes saben que yo presenté en el 2022, volví a presentar en el 2023 un proyecto y que creo que es contra el negacionismo, que en realidad es el negacionismo, la reivindicación o la apología de la violencia del Estado, es decir, del terrorismo del Estado. En los 40 años de democracia y en el marco de las discusiones que se están dando, que no exista, que no completemos ese arco que empezaron las defensorías, los organismos de defensa de los derechos humanos, pero que han tomado los argentinos y somos ejemplo en el mundo. Bueno, ahí estaban las diferentes voces. Eduardo Fernández, antes lo escuchábamos al diputado Germán Martínez. Caro, ¿qué va a pasar hoy en la comisión? Bueno, vamos a empezar a ver el debate sobre este tema vinculado al negacionismo. Me parece interesante lo que decía el diputado Eduardo Fernández, porque él decía, yo termino mi mandato, y la verdad que uno de los temas que quisiera que avance, y hace tiempo que lo viene batallando, es este de penalizar el negacionismo, y no es el único. Ahora vamos a ver quienes justamente presentaron proyectos. 4 diputados del Frente de Todos. Había una placa antes que esta que contaba un poco, bueno, qué es lo que va a suceder hoy, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos, que encabeza el diputado Hugo Yasky, que también me dicen que va a presentar un proyecto propio sobre el tema negacionismo, también trabajado con organismos de derechos humanos. Esto va a suceder hoy a partir de las 14 horas. Y como dijimos al principio, se enmarca en los 40 años de democracia que celebramos el día lunes, pero también en ciertas expresiones que venimos escuchando en los medios de comunicación por parte de un sector determinado, ¿no? Esto hay que decirlo porque son declaraciones del sector libertario que justamente ponen en duda o ponen en tela de juicio lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Bueno, estos proyectos fueron presentados desde el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. 4 diputados presentaron estos proyectos para penalizar el negacionismo y la apología del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Los autores son Eduardo Fernández, lo escuchábamos recién, de la provincia de Córdoba, Gisela Marciota de Ciudad de Buenos Aires, Carolina Moisés de Jujuy y Estela Hernández de Chubut. Y la verdad que son bastante similares los proyectos. Cuando uno los lee se da cuenta de que van todos en el mismo sentido. Vamos a ver en la próxima placa. Como decíamos antes, se dan en el marco del aniversario democrático y tienen giro a las comisiones de legislación penal, derechos humanos, que es la que se va a reunir hoy, y presupuesto y hacienda. O sea que el debate no se agota en derechos humanos, sino que obviamente estamos hablando de modificaciones al Código Penal, claramente va a legislación penal, y a presupuesto también porque se habla de capacitaciones en materia de derechos humanos. Imagino que por ahí va el debate, porque claramente se necesita un presupuesto para llevar adelante esas capacitaciones. Vamos a ver más información. Se contemplan penas de prisión y multas que varían según el proyecto, pero la verdad que son bastante similares, tanto las multas como los años de pena de prisión. Y además, si el que comete el delito es funcionario público, esto lo hablamos antes en el proyecto de Mónica Litza, constituye un agravante que tendría como consecuencia la destitución e inhabilitación en el cargo. Acá respondemos a tu duda, Fer. Claro, exactamente. Destitución del cargo e inhabilitación, lo que proponía Litza, de manera perpetua, ¿no? Bastante dura la sanción. Y también se establece la capacitación obligatoria para funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Tenemos más placas. Esto no es nuevo, Fer. Vos sabés que en otros países hay leyes de este tenor. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Una ley contempla específicamente los crímenes cometidos durante el nazismo. Y en ese caso, si alguien llega a negar el genocidio nazi, bueno, la justicia alemana puede sancionar con una multa o una pena de hasta 5 años de prisión. También hay normas similares en Francia, Suiza, Austria y otros países. O sea que Argentina
no estaría, digamos, descolocada del mundo, ¿no? Claro. En esta materia. Hay antecedentes, me parece, como para poder estar discutiendo cuando un país vive una atrocidad como vivió Alemania con el nazismo y el resto del mundo, o Argentina con la dictadura militar. Me parece que hay antecedentes también como para evitar que vuelvan a suceder. Esa es la intención. Exactamente. Y además, Fer, paralelamente, la diputada Blanca Osuna, que antes la escuchamos hablando del tema educativo, presentó otro proyecto sobre la temática, pero en este caso no modifica el Código Penal, o sea, no está hablando de penas, sino de otro tema que tiene que ver con el empleo público. Modifica la Ley 25.164, que es el marco regulatorio del empleo público nacional, y también la Ley 25.188 de ética en la función pública. Y vamos a ver la última placa, qué es lo que propone la diputada Osuna. Se establecen prohibiciones, deberes y pautas de comportamiento ético y se prohíben expresamente las declaraciones públicas a través de cualquier medio que tengan como objetivo reivindicar, justificar, negar o relativizar los delitos cometidos en caso de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. Creo que con esta placa terminamos. Teníamos una última. También se prohíbe exponer manifestaciones notorias que elogien, celebren, minimicen, justifiquen o aprueben a los autores responsables de los mencionados delitos. Este es un proyecto, digamos, paralelo de la diputada Osuna que complementa todo lo anterior con modificaciones al Código Penal. Así que vamos a ver cómo se da este debate a partir de las 14 horas, conducido por Hugo Yasky. Gracias, Caro, que tiene esto que tiene que ver con la agenda que tiene el Congreso, la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, la actividad que se celebra en la jornada de hoy, esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la reunión de la Comisión de Educación también para analizar el tema del financiamiento educativo, las partidas presupuestarias que tienen que ir creciendo de aquí a el año 2030 hasta llegar a 8 puntos del PBI, y después también tenemos la actividad ya pensando en lo que es la jornada de mañana. Temas sin discusión en primera instancia, aparentemente, sin ningún tipo de cortocircuitos entre oficialismo y oposición. Lo cierto es que la sesión especial para mañana, convocada para las 12 del mediodía, para aceptar renuncias de 3 legisladores y tomarle la jura a 3 legisladores que son sus reemplazos. Hasta ahí parecería todo normal. Ahora, en el medio, ¿qué puede suceder? Y puede suceder que a lo mejor un diputado pida al presidente de la Cámara, a la presidenta de la Cámara de Diputados, discutir un tema por afuera de agenda, y ahí se genere una discusión. Exactamente, Fer. El clima está como para, en medio de una campaña, movimientos dentro de los diferentes bloques, para que haya un debate. Acaba de salir un comunicado de la Libertad Avanza, de los diputados y el senador de la Libertad Avanza, cuyo título es En defensa de las ideas y del proyecto libertario. Reafirman la pertenencia a la Libertad Avanza, pero hay un párrafo final que vale la pena mencionarlo porque es importante en términos del apoyo que tuvo Milei por parte de Mauricio Macri. Dice que recuerdan que Macri, durante el gobierno de Macri se han tomado decisiones como las de la toma de mayor deuda de la historia argentina, hipotecando las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace para nosotros, dice el comunicado, que sea un punto de inflexión. Dice que moral e ideológicamente ese es nuestro límite. Moral e ideológicamente es nuestro límite, es decir, el apoyo de Macri a Milei. Este comunicado lo firman, los diputados que forman parte de la Libertad Avanza, Almirón, Anzaloni y Gerardo González, al mismo tiempo que la senadora Ivana Arrasaceta. Me parece que es importante, y sobre todo en medio de este debate, que un apoyo de Macri a Milei no es bien visto, por lo menos por un sector de la Libertad Avanza, y que plantean, este es nuestro límite. Bueno, hay cimbronazos dentro de la Libertad Avanza y hay cimbronazos dentro del PRO. En definitiva, la decisión de unir fuerzas o unir apoyos
de diferentes sectores del PRO, encabezados por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, para con Javier Milei, ¿no? Exactamente. Fer, si me permitís agregar algo vinculado al tema anterior, al tema del negacionismo, porque gente que nos está mirando, y agradecemos al público que está del otro lado, nos marcan que también se va a tratar un proyecto de la diputada Mariana Stillman, que es de la coalición cívica. No lo habíamos mencionado antes, pero tiene que ver con modificar la ley de actos discriminatorios, que es la 23.592, incorporando como causal de la ley antidiscriminatoria el antisemitismo, que es otro tema importante que está debatiéndose. Así que para agregar a lo que pusimos antes, proyecto de Mariana Stillman, lo acompañan varios diputados, entre ellos Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, el jefe del bloque, y otros tantos más, así que simplemente complementar lo que desarrollamos antes. Muy bien, esta reunión a partir de las 2 de la tarde aquí en la Cámara de Diputados, reunión que encabeza Hugo Yasky, que es la Comisión de Derechos Humanos. Caro, gracias. Gracias, Fer. Martín, gracias. Un gusto, Fer. A usted también, gracias por estar ahí. Esta fue la primera mañana y nos estamos reencontrando. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Gracias, nos reencontramos.